Buenas tardes, una nueva emisión de Más de lo Mismo. Una semana, todas las semanas son movidas, todas las semanas parecen hacer saltar el tablero hacia un lado o hacia otro. El sábado a la tarde, luego de la movilización que llevó adelante Juntos por el Cambio, el ministro Hernán Lacunza fue al programa de Mirta Legrand, venía de la reunión con la misión del fondo y en este programa dijo una serie de cosas muy interesantes. La primera fue que el dólar estaba al doble de 2015 y yo realmente, si tomamos el 2015, estaba a 9 el oficial y a 15 el blue. Entonces yo le diría, o tenemos un ministro de Economía que no sabe hacer las cuentas, lo cual es un gran problema, y si analizamos lo que fue la gestión en la provincia de Buenos Aires, es muy posible que esto sea cierto. La otra alternativa es que nos diga dónde conseguimos los dólares a 18 o a 30 pesos. Por favor, no sea cosa que haga falta participar en movilizaciones como la del sábado, como para que nos revelen la llave del secreto que guarda Lacunza. Una movilización, la del sábado, que realmente fue armada un poco en el marco de lo que es la profunda disputa interna que hay el día de hoy al interior de Cambiemos. Ustedes recuerdan cuando se produjo la elección PASO, esa elección que al día siguiente Mauricio Macri decidió que no había existido y además nos castigó a todos, después de habernos mandado a dormir la noche anterior, nos castigó a todos por cómo habíamos votado, que no entendíamos el sentido del cambio y demás, y que además, bueno, no sé si por indicación del presidente, si por decisión del presidente del Banco Central, dejaron correr el dólar libremente, generando una devaluación del 25% aproximadamente en el curso de la semana, que se frenó simplemente porque el candidato de la oposición tuvo un gesto de caballerosidad, cuando en realidad podría haber dejado correr libremente esa cotización. Claro que después va a tener que gobernar. Decía, hubo una serie de reuniones en las cuales se filtró que habían despedido a Jaime Durán Barba, que iban a correr a un costado a Marcos Peña, que ahora iban a hacer un trabajo territorial y demás, y como que iban a bajar el tono. Bueno, vemos que en estos últimos días los Gurkas de Cambiemos han tomado nuevamente la iniciativa. Durán Barba hizo un viajecito estratégico, pero sigue asesorando al gobierno. Marcos Peña está recuperando el protagonismo y de hecho lo vemos en esa movilización del otro día, una movilización que está condenada al fracaso, en primer lugar porque no había jóvenes, ¿no? Y cuando no hay jóvenes, las movilizaciones en realidad están de alguna manera negando el futuro. Estaba lleno de venezolanos, otra cosa muy interesante. También es interesante ver cómo se manipularon las fotos y las tomas de Plaza de Mayo para cubrir los claros que había dejado esa marcha. Una marcha que para muchos nos recordó la marcha por la Constitución y la libertad el año 1945, donde Spielbrad había articulado esa unión democrática condenada a la catástrofe, y un mes después tuvimos el 17 de octubre. Aquí no creo que tengamos un 17 de octubre, pero seguramente tendremos unas elecciones donde Alberto Fernández se viene escapando en las encuestas, ya está arriba de los 20 o 22 puntos de diferencia, y si dejamos seguir hablando a Lacunza, al presidente Macri, a Lilita Carrió y demás, bueno, este margen va a seguir ampliándose. De hecho, cuentan desde las proximidades del poder que el próximo a ser invisibilizado es Miguel Pichetto. Porque en realidad el gobierno ya da por perdido más a más de lo que diga la elección, y por esta razón trata de, digamos, hacer hincapié en el discurso más radicalizado posible. Y acá tengo varias cosas para decir. La primera es que, y acá lo tengo acá al amigo Alejandro Marcó del Pont, que me vino acá a acompañar en el programa. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo creo que la Constitución Nacional en su enunciado dice promover el bienestar general. Promover el bienestar general, sí. De los votantes de Juntos por el Cambio, del entorno del presidente, de la familia del presidente. Son todos. Pareciera ser que es todo el contexto de la Argentina en general, sí. Vos fíjate que hay una cosa muy interesante. Cuando Perón gana las elecciones del 45,
él hace una reunión con los empresarios y dice, bueno, yo vine generando este discurso, pero a partir de aquí soy el presidente de todos los argentinos. Y de alguna manera la tarea de vinculación con las organizaciones sociales, los procesos de inclusión, los derivó en el liderazgo de Evita, ¿no? Perón se propuso ser el presidente de todos los argentinos y ser un jefe de Estado. Macri profundiza la grieta, parece que gobernara solo para su entorno, con medidas populistas que tomadas de esta manera aislada no son populistas, son medidas electoralistas que son imposibles de sostener en el tiempo e incluso hasta las elecciones, ¿no? Ya de hecho hay 13 provincias fueron a presentar recursos de amparo, y uno dice esto, ¿no? Un presidente que gobierna solo para sus votantes, descalificando completamente al candidato de la oposición, al cual tiene que ir a implorarle de rodillas que lo ayude a darle gobernabilidad, pero que luego en los discursos se referencia como antagonista del kirchnerismo. Entonces yo creo que este señor tiene un grave problema. Bueno, de hecho tiene unos cuantos, pero el problema no lo tiene él, lo tenemos los argentinos, que todavía tenemos que tenerlo hasta el 10 de diciembre como corresponde como presidente de la República, porque efectivamente los resultados económicos de esta gestión han sido tremendos, ¿no? Y entonces aparecen estas cosas como el discurso de ayer de todos estos garrochistas, como los hemos llamado a estos periodistas que también pagos fueron durante la gestión y que ahora han pegado el saltito. Por ejemplo, ayer lo veíamos a Majul y fue una cosa, la verdad, vergonzosa el reportaje. Yo creo que yo dije ayer en un tuit, puse, bueno, me parece que además yo no sabía que Alberto Fernández además era guía turístico, porque le pegó un paseo que ya era una visita guiada, ¿no? De hecho, pero pobre muchacho, lo veía entre la necesidad de mantener su lealtad con el gobierno para que le siga bajando fondos y la necesidad de reposicionarse con el nuevo presidente. Y ahí Alberto creo que estuvo admirable, en algún momento le marcó la cancha, dejó en claro que Majul es un ignorante en la mayoría de los temas que opina, lo cual es muy grave porque efectivamente si los formadores de opinión constantemente insisten en hacer afirmaciones que no se sostienen en la práctica o en los hechos, de hecho tenemos este tipo de opinión pública y sobre todo esta marcha del otro día, porque yo veía esto y no sé qué te pareció a vos, Alejandro, pero yo digo, bueno, pero esta gente, digamos, la mayoría tiene síndrome de Estocolmo. Sí. Es decir, ¿qué va a hacer? De alguna manera va a alabar y a respaldar a aquel que le liquidó las jubilaciones, le cortó los recursos del PAM y no los tiene en cuenta en la serie de medidas electoralistas que tiene ahora. Realmente es una situación que preocupa, ¿no? Sí, a mí me parece que hay varias cosas de las que vos hablaste que llaman poderosamente la atención. Primero esta continua, yo me acuerdo que hace como 2 meses a Kicillof le hicieron un reportaje y le preguntaron qué opinaba él acerca de los errores de diagnóstico que había tenido la presidencia de la Nación y su entorno, y los errores de ejecución de políticas públicas cada vez que las tenía que implementar. O sea, no solamente se equivocaba con cuál era el desarrollo de la economía, sino que cuando implementaba medidas, también las hacía mal, que ya todos conocemos el relato, que por falta de experiencia, por desconocimiento, etcétera, etcétera. Lo primero que resulta muy extraño es que en la vida de cada uno, cada vez que uno hace un mal análisis y una mala ejecución de cosas, le va mal. Y a estos muchachos, cada vez que hacen un mal análisis y una mala ejecución, su cuenta bancaria aumenta. Por lo tanto, yo discrepo con lo que había dicho Axel Kicillof, diciendo que él creía que era un mix, un 50% de cada uno de los errores. Y yo creo que no, que acá no hay errores. No hay ningún tipo de error, sino que hay una política deliberada para hacer las cosas que se están haciendo, y obviamente todas las políticas deliberadas lo que están haciendo es llevar y profundizar la catástrofe de la Argentina y dejar al gobierno que venga con muy pocos grados de libertad para poder hacer cosas. Ese es uno de los temas. Sí, eso creo que está bastante claro. No, bueno, y se va agravando, porque en realidad el segundo de los temas que vos decías es
la visión y la supuesta implementación de un paquete de medidas económicas que nadie sabe para qué sirven ni para salvar a quién. O sea, sí se sabe de que hay una tendencia a salvar a ciertos votantes de la clase media alta, de ellos, pero las medidas, como en general los paquetes de medidas, uno ya está, más allá de ser economista, digo, vos sos historiador y sabés perfectamente bien que los paquetes de medidas se presentan, se dejan madurar, se espera ver cuáles son la reacción, supongamos y llamémosle, de los mercados, y después se hacen los ajustes que corresponden, en el caso que correspondan, o se decreta de que esos paquetes no sirvieron. En este caso, no solamente existen una serie de paquetes alocados de medidas económicas con poco grado de credibilidad, porque bien lo nombraste vos, el lunes se enojó y nos mandó, perdón, el lunes nos mandó a dormir, el martes se enojó y el miércoles pidió disculpas. Ahora, después de eso, implementó un paquete de medidas económicas que no solo no dejó que madurara, sino que tenía muy poco sentido. Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, que ahora ya está empezando a tener problemas con IVA y con ganancias, el Instituto Argentino de Políticas Fiscales ya había sacado que la coparticipación había caído en todas las provincias a excepción de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, efectivamente. En junio. Sí. Esto es en junio. Entonces, si vos habías tenido serios problemas por la caída en el consumo y por lo tanto la caída en la recaudación del IVA, o sea, la ganancias y IVA habían tenido retrocesos reales, lo cual implicaba en la coparticipación. Y vos se te ocurre poner una medida de muy discutida sobre sacar el IVA a los alimentos, porque muy discutida antes de esto, digo, en las universidades en general se discute si es 1 a 1, cada vez que si vos bajás 10 puntos te va a bajar 10 pesos el producto, y todos los estudios demuestran de que esto no va a ser así. Bueno, él implementó un paquete de medidas que perjudicó a las provincias por un lado y le sacó IVA a productos que no tenían precio, porque vos tuviste una gran devaluación, no tenías precio, y hiciste una medida para tratar de minimizar el incremento de precios sin tener precios. Claro. Porque los consumidores no tenían precios. Bueno, o sea, yo creo que sí, está en un... No está en un grave problema, yo creo que siguen haciendo las cosas de la misma manera que lo hicieron desde el 10 de diciembre del 2015. O sea, siguen haciendo negocios para ellos, siguen madurando y dejando lo peor que van a poder al país para, obviamente, esto que vos decís, bueno, del populismo, nadie sabe muy bien cuál es la definición de populismo. De última, las medidas que tomó Macri serían populistas, en el contexto en que ellos la ponen, a eso me refiero, ¿no? Bueno, sí, a ver, siempre el tema populismo, de verdad que es un concepto que a mí me disgusta muchísimo, sí, ¿no? Porque en sí mismo, más allá de lo que haya pretendido aclarar la CLO sí, tiene una carga descalificatoria muy sí, evidente. Hay otro tema aquí, ¿no? Que es el hecho de que, a ver, aun cuando, digamos, tomáramos el aspecto de una visión, a ver, reivindicatoria del concepto populismo, no se trata de tomar medidas a tontas y a locas porque sí, sin consultar. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es la paralización del Congreso de la Nación. Bueno, vos hablaste de dos cosas. Ahora que me metés el Congreso, vos habías hablado del sindicalismo, en un artículo creo, y del Congreso. Es muy llamativo las dos porque en un fin de semana vos tuviste una baja del 25% de tu salario en dólares y todavía no se sabe cuál es el impacto en la capacidad de compra del salario, porque como todavía no se ha transmitido todo a precios, no se sabe de cuál es. Ahora, no hay medidas o no hay juntarse el Congreso para declarar la emergencia alimentaria, empezar a detenerlos de alguna manera con esta, que siguen con la misma lógica de degradar al país, y el sindicalismo no ha dicho absolutamente nada sobre la pérdida de capacidad de compra del salario.
y sobre las medidas, porque a vos te ponen 5.000 pesos que van a ser a septiembre y después, por única vez... ¿Para quiénes? Porque no llega a todo el mundo. Por eso, no llega a todo el mundo, pero... Hoy mismo estábamos hablando con compañeros gremialistas del ámbito universitario. En la universidad eso no llega. No llega. A los jubilados no les llega, a los discapacitados no les llega, a los que tienen pensiones no les llega, a los trabajadores en negro, que son casi el 50%, claro, no les llega. Entonces, a los que cobran encima de determinado monto tampoco les llega. Entonces, bueno, efectivamente son medidas que sirven para la gilada, ¿sí?, ¿no? En la práctica, pero en términos concretos. Además, digamos, si yo quiero de alguna manera compensar el desastre que hice al no haber salido al frenar el dólar el lunes, bueno, ese es que es el punto fundamental, ¿no? Porque hay una transferencia de recursos espectacular. Entonces, avalada por ellos. Y avalada, sin duda. Claramente. No vamos a pretender que el Banco Central es autónomo. No. Es decir, eso es lo que se reclama cuando la oposición está en el gobierno, pero en la práctica sabemos que no es así. Entonces, evidentemente, digamos, acá hay una transferencia. Mira, ayer fui a hacer unas compras a un mayorista, en el cual uno habitualmente tenía que hacer unas colas larguísimas. Ajá. Vos sabés que, qué sé yo, era una cosa increíble porque estaban todo vacío. Es decir, todo vacío en términos tanto de compradores como estaban los cajeros detrás de las cajas tomando mate. Y pasé rapidísimo. El otro día fui a comprar a un coto, y lo voy a nombrar porque realmente ha habido un hecho gravísimo ahí, ¿no? Se ha asesinado una persona y esto pasa desapercibido. ¿Qué sanción ha tenido Coto? Ninguna. Es decir, está bien ir y matar a alguien libremente, no hay ningún problema, ya está, fue un exceso, ¿no? Claro. Me recuerda a esto. ¿Qué sanción concreta tiene Coto? A ver, ¿cómo interviene el gobierno? Han matado una persona en una cadena de supermercados y no pasa nada, no hay una voz oficial, no hay una sanción, no hay una multa, no hay una suspensión, no hay una clausura, no hay nada. Es decir, es la tierra de nadie. Y voy a este supermercado, que era uno muy grande, y en realidad fui a comprar algo al primer piso. Cuando miré para abajo, la verdad que era una cosa desgarradora, porque no había nadie. Un coto que está junto al abasto. Nadie. O sea que era una cosa, no había compradores. Entonces uno dice, bueno, claro, ¿qué va a comprar? Si en definitiva hemos visto cómo se han producido estas variables de empobrecimiento. La CUNCE el otro día con Mirta Legrand me encanta, porque en realidad es más divertido mirar los programas, digamos, que de alguna manera intentan todavía ocultar la realidad. Pero la CUNCE dijo algo muy interesante. Él tiene que le encargaron la tarea de contener el dólar y llevar el barco hasta el 10 de diciembre. Entonces, si la tarea es llevar el barco hasta el 10 de diciembre, no recurras a hacer estas movilizaciones, a profundizar la conflictividad social para mostrarle al Fondo Monetario que todavía hay unos cuantos viejitos que te acompañan. Viejitos, y no lo digo descalificatoriamente, no digo porque en realidad era la composición de la marcha, eran empleados públicos apretados por el gobierno de la ciudad y por algunos intendentes. Y esto hay muchas denuncias respecto de cómo la administración de Cambiemos, al no tener militantes propios, está presionando a los empleados para que hagan campaña, para que salgan en las mesitas y demás, con la amenaza de la no renovación de contratos y demás. Sí, ya te ha hecho denuncias, de hecho. Por eso digo, no es algo que se nos ocurra ni que lo estemos diciendo porque sí. Entonces, evidentemente, digamos, si uno toma el programa de 2015 y las críticas que se hacían frente al gobierno anterior, y vemos esto, ¿no? A ver, supresión del IVA sin consultar a nadie. A ver, grave daño a la recaudación de las provincias, muchas de las cuales no van a poder pagar los salarios. Medidas de clave electoralista por todos lados. Presión sobre los trabajadores. Lilita Carrió amedrentando y amenazando a los periodistas, poniendo en cuestión la libertad de prensa. ¿Cómo se llama? La Secretaría de Espacio de Control, que se me ha ido el nombre ahora, de la Ombudsman. Ah, sí.
la enamorada del presidente, Laura Alonso. Laurita Alonso, que bueno, sí, que en realidad plantea que ella no va a investigar ni que se encargue el gobierno que viene. No toma medida de investigación con la función actual, con la gestión actual, sí. Entonces, y seguimos viendo esto. Ahora el tema de cómo se ha estatizado la deuda de las empresas energéticas, una cosa... Sí. Tremenda, y todo sigue como si no importara, ¿no? Sí, vos dijiste la parte de invisibilizar una serie de eventos que realmente deberían de llamar la atención, lo del viejito de Coto, las agresiones de Brasil sin que la Cancillería hiciera absolutamente nada, con la intromisión en la política nacional, por un lado, y una cosa que me llamó mucho la atención, sí, mucho, y creo que debería ser motivo de debate, en el Malva, el grupo Clarín sentó al actual presidente de la Nación y al futuro presidente de la Nación, y por 3 periodistas le tomaron una mesa examinadora a los dos, con Mañeto en primera fila. Sí. Bueno, estas cosas, comenzamos hablando de que hay problemas porque el Congreso no está funcionando, que el sindicalismo no está haciendo nada. Bueno, pareciera ser de que esto se va degradando y las señales no son muy halagadoras, porque todo aquel que haya sido política o que le guste la política sabe que la política se maneja con señales. Claro. Y esa fue una gran señal para decir qué es lo que está pasando. Digo, lo de Majul anoche era muy básico, muy elemental, sí, y era hasta sí, creo que era básico. Es un emprendedor, claro, que quiere quedar bien con el amo anterior y tratar de buscar uno nuevo. Pero aparte, lo que vos dijiste, digo, tiene una gran incultura en todos los temas que trata, lo cual es muy peligroso porque esa es la gente que generaba opinión en la Argentina. Pero eso es una cosa y otra cosa es lo del Malva. Y otra cosa son estos eventos que están sucediendo y que no tienen ningún tipo de repercusión en ningún lado. O sea, si uno no los pone a la vista, desaparecen. O sea, un pobre anciano que se roba 2 cosas y que encima tenía problemas mentales, lo matan y no hay ningún inconveniente. O sea, nadie le dice absolutamente nada. Este sujeto que fue el policía y le pegó la patada de karate. La patada de karate. Y lo felicita la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad lo felicita. En Brasil, fíjate que pasó un chico que agarró un micro en el puente Niterói, que lo terminaron matando. Pasó exactamente lo mismo. Un chico que habían ido los padres a decirle no lo toquen porque tiene problemas mentales. 6 balazos le metieron. Bueno, ahí el que tiene problemas mentales me parece que sí, después conduce el Estado. Después podríamos hablar un poco más extenso de eso. Sobre todo después lo que le dijo a Macron. ¿Vos viste lo que le dijo a Macron respecto de la esposa? De la esposa de Macron. Sí, bueno, ese es un grave inconveniente. Después podríamos hablar un poco sobre el Amazonas y sobre cómo se están gestando políticas en contra y las políticas de la agroindustria de Brasil empezándose a espantar con quien Bolsonaro hizo un gran acuerdo. O sea, si alguien se recuerda en la campaña, Bolsonaro hace un acuerdo con las 3B, que eran bala, Biblia y buey. 2 de esos, bala, que fue la que mataron a este chico, los militares, y buey, que es el acuerdo que hizo mientras metían a Lula preso, bueno, era dejar que se explayaran libremente sobre el Amazonas sin ningún inconveniente si lo llevaban a la presidencia de la Nación. Bueno, las consecuencias... ahí las tenemos, ¿no? Y la verdad que la reflexión que ha hecho Bolsonaro de que en realidad Macron se preocupa por el Amazonas porque tiene una esposa vieja, sí, ¿no? Y que no tiene una mujer joven como él, claro, creo que valdría para otros presidentes también. Yo creo que hubieran dicho exactamente lo mismo otros presidentes latinoamericanos, al menos otros, ¿no? Sí. Así que... vamos a ver, lo que se viene después del corte es una comunicación telefónica con un diputado de la provincia de Buenos Aires de gran relevancia dentro de lo que era el Frente Renovador y que algunas lenguas lo acercan a algún cargo importante en la próxima gestión de Alberto Fernández. Y lo que se viene por fuera de nuestro programa, pero que nos han comentado algunos
amigos de la UCR, es la foto de Alberto Fernández con Ricardo Alfonsín. Evidentemente da mucho para cortar. Sabemos que el radicalismo está discutiendo cómo despegarse después de octubre, porque no puede antes, porque tiene las listas compuestas junto con el PRO, pero me parece que viene una etapa de migración acelerada. Vamos a una pausa y seguimos.